para estar con nosotros, para hablar de un tema candente que ya está influyendo notablemente en la sociedad y es la economía, Javier González Fraga, al que le vamos a preguntar cómo está la sociedad y cómo está reaccionando ante una situación económica cada vez más dificultosa. Después le vamos a preguntar a la diputada por el PRO, Laura Alonso, si el fraude se instaló o no en la Argentina. Si ha habido fraude, si piensan que puede haber fraude, si las condiciones electorales se le complican al oficialismo. Y después vamos a tener, con mucho gusto, me parece que una de las cosas sobresalientes del periodismo de los últimos meses o años, a Diego Sigman, un psicólogo que se ha convertido en el psicólogo de los políticos, si uno se atiene a las muy buenas columnas que publica en La Nación. Y hablando de La Nación, tengo mucho gusto en presentarlo y me va a acompañar este programa Jorge Rosales. Jorge, qué gusto. Igualmente, Charlie. Gracias por venir. Al contrario, un gusto estar acá. ¿Cómo estás viendo el tema de la economía influyendo en la sociedad? Porque hasta ahora me parece que se está complicando, pero esto es lo que uno huele y percibe, ¿no? Era el otro factor que va a empezar a influir en la definición de las elecciones. Me parece que a medida que nos acercamos al 25 de octubre, la economía empieza a ser un factor que quizás sea el factor determinante por encima de los otros para poder resolver quién va a ser el próximo presidente. El foco está puesto sobre Scioli. Ya la presidenta empieza, como vos planteaste, a ser un factor de molestia para el futuro de Scioli, pero la economía ya no se puede ocultar con un relato los problemas que hay en la economía y que desde la oposición lo viene planteando. Enormemente lo que vos decís, y me doy cuenta de una cosa. Hasta ahora y durante todas las PASO, los candidatos a presidente no hablaban de economía. Y ahora empezaron a hablar de economía. Uno supone que ha sido el requerimiento de la sociedad. Lo que ocurre, Charlie, es que a medida que nos acercamos a la definición, los problemas reales empiezan a pedir a gritos definiciones importantes. Y la economía está en el centro. Hoy, por más que digan la industria crece, somos el mejor país del mundo, estamos exportando, cuando uno va a la góndola, va al supermercado, va a las rutas, habla con los productores, se encuentra que esa realidad no es la realidad del relato. Se empieza a desnudar esto y tanto el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como los candidatos de la oposición que pretenden acceder al poder, tienen que empezar a dar señales claras hacia dónde va a ir. A mí no me gusta dar como referencia el tema del dólar, el dólar blue, la brecha con el dólar, pero ha habido un crecimiento del dólar ilegal que el gobierno me parece que ni puede controlar ni tiene armas para controlarla. Pero el gobierno ya no sale ni a decir que es una maniobra para desgastarlo. Es que está paciente esperando a ver qué pasa. No, de eso seguramente vamos a hablar hoy con Javier González Fraga, pero la palabra temida por todos los políticos que están en campaña y pretenden ganar ya no la ocultan, que es la palabra devaluación. Empieza a surgir como un tema que está en la mesa. Quizás no dicen, sí, yo voy a devaluar, pero no lo ocultan, no lo sacan del debate. Y eso me parece que empieza a ser gestos de alguna madurez, porque no están negando el problema. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie, gracias por invitarme. Bueno, la devaluación